Minasan, konnichiwa. Antes de empezar a contarles cómo va a funcionar Kanjipedia y cómo van a funcionar todos nuestros canales de comunicación, quisiera contarles, por supuesto, quién soy yo, de dónde salgo y de dónde sale este proyecto. Mi nombre real es Juan Camilo Orjuela. Actualmente vivo en Bogotá, Colombia. Empecé a estudiar japonés hace 10 años en una academia de Bogotá. Eh, y soy profesor de japonés en esa misma academia hace aproximadamente 3 años. Empecé a estudiar japonés cuando estaba más o menos así de pequeño. Eh, y llegué al japonés por una curiosidad con respecto a los signos con los que escribían porque eran completamente diferentes al alfabeto. Ya me había acercado un poco eh, a la manera de escribir de los griegos, que se parecen mucho a cómo escribimos en español. Pero esto era completamente diferente. Así que por supuesto, como un joven curioso y como buen sagitariano que soy, me llamó la atención eso extraño, lo extranjero, lo desconocido. Y por supuesto llegué al japonés. Empecé a estudiar japonés, empecé estudiando hiragana con un libro que me prestó un amigo. Y más o menos a los 4 o 5 meses entré a estudiar ya prácticamente como de manera formal en una academia de idiomas. Con el tiempo fui cogiéndole mucho cariño a este tema. Mis amigos me fueron llevando, por supuesto, a un tema inevitable para una persona que estudia japonés y es el tema de manga, anime y videojuegos. Por supuesto, como un adolescente, nos vemos o me vi mucho más cerca de esos temas que de otros temas culturales mucho más profundos, como serían el budismo, el shintoísmo, el zen. Pero bueno, digamos que esa es por lo general la puerta de entrada a otra cantidad de cosas. Para mí fue la puerta de entrada a las lenguas extranjeras. Ya manejaba bien, digamos, el inglés, pero por supuesto cuando uno entra a un idioma tan diferente como es el japonés, pues tienes un mundo de posibilidades nuevas. Así que cuando me gradué del colegio, entré en una prestigiosa universidad de aquí de Bogotá a estudiar licenciatura en lenguas modernas. Y allí yo quería primero ser profesor de inglés. Y de ahí precisamente viene el origen de mi seudónimo, Negi, que es básicamente el personaje principal de un manga muy conocido, de un mangaka que se llama Ken Akamatsu, Maho Sensei Negima, que es un niño de 10 años, un niño mago de 10 años que llega a enseñar inglés a una academia de niñas japonesas. Y por supuesto, pues yo siempre he tenido la sensación que soy un poco más pequeño que el promedio, digamos al menos que el promedio de mi ciudad. No sé si es cierto o no, pero entonces digamos que me relacionaba mucho con este personaje y de ahí tomé el nombre, digamos, para asunto de comunidades de manga, anime, videojuegos, etcétera. Cuando entro a la universidad me empieza a apasionar mucho más este tema, empiezo a leer mucho más sobre Japón y por supuesto ya desde un punto de vista mucho más académico. Empiezo a tener acceso a temas de enseñanza de lenguas extranjeras, a temas de pedagogía, eh, empiezo a aprender mucho más de cómo aprendemos, de cómo enseñamos. Eh, para más o menos ese tiempo me retiro yo ya de la academia, me dedico yo a mi carrera y hacia el final de la carrera me gano una beca de la Japan Foundation y voy a estudiar japonés y cultura japonesa becado por un mes y medio en la ciudad, bueno, en la prefectura de Osaka, en Japón. Y estando allá, por supuesto, se te amplía el horizonte y empiezas a ver exactamente cómo es que funciona todo eso que has venido aprendiendo sobre enseñanza, aprendizaje, cultura, japonés. Empiezas a poner en práctica muchas cosas diferentes. Y empiezas a ver kanji por todo lado. El kanji siempre fue una pasión porque fue una dificultad. Tengo una seria obsesión con las dificultades. Me encantan las dificultades y me encanta no verme superado por las dificultades. Así que empecé a idear estrategias para yo mismo aprender mucho más kanji. Personalmente no se me da muy bien aprender kanji. Pero cuando empecé a mirar todo este tema de enseñanza, aprendizaje, cómo funcionan,
empecé a entender muchas cosas, empecé a entender por qué no aprendía kanji, empecé a entender por qué es que la manera en la que me enseñaron kanji tal vez no era la mejor para mí como persona, como individuo. Hacia el final de mi carrera, o bueno, ya para terminar mi carrera, hice mi tesis de pregrado en enseñanza de caracteres chinos. Es una tesis que tomó mucho trabajo, pero también aprendí muchísimo, porque fue el punto en el que realmente conecté lo que aprendí en la universidad con lo que me apasionaba en la vida. Hice clic, hice aquí fue. Empecé a enseñar, empecé a enseñar japonés. Empecé a enseñar hace 3 años, ya estaba, digamos, en una etapa, tal vez iba por la mitad de la tesis, tal vez un poco menos. Y cuando empecé a enseñar japonés, tuve otra perspectiva, y era la perspectiva de otras personas, de mis estudiantes. Y fue entonces cuando empecé a probar cosas. Entonces empecé a probar agrupándolos por temas, agrupándolos por radicales, enseñando el orden de trazos, no enseñando el orden de trazos. Y me di cuenta que no todas las personas aprenden igual. Ahí fue cuando ya la teoría que yo traía de la universidad se puso en práctica en la realidad. Y fue cuando hice clic y dije, wow, si yo, que soy licenciado, que tengo una formación en pedagogía, no sé cómo aprenden mis estudiantes, ¿cómo hacen los profesores de japonés que solo saben japonés? Que es una característica, no voy a decir general, pero que sí es muy común en la enseñanza de japonés. Y entonces me di cuenta que faltaban recursos para los estudiantes, que faltaban recursos para los profesores, y que faltaba sobre todo una manera entretenida, no es tal vez el mejor término, pero sí lúdica tal vez, de acercarnos a la información de kanji y de usar esa información. Así que ahí fue el germen de Kanjipedia. Empecé a trabajar en otras cosas, empecé a aprender sobre otras cosas. De hecho, hoy en día la enseñanza de japonés es una pequeña porción de mi vida laboral. Así que mi primer impulso fue hacer un libro, pero por supuesto hacer un libro requiere una editorial, requiere papel, requiere un diseñador, requiere muchas cosas. Así que cogí esa información que tenía para el libro o para los libros de kanji y la mudé, o la empecé mejor a mudar a un sitio web. Y fue cuando me di cuenta del poder de las redes. Las usaba todos los días. Yo tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, pero hasta el momento no había caído en cuenta de la importancia, o mejor, de la posibilidad de que el aprendizaje pudiera ocurrir ahí. Así que me dije a mí mismo, ok, ¿por qué no creamos una página? ¿Por qué no creamos una comunidad? Y así nace Kanjipedia. Y ese es el esfuerzo que he venido desarrollando a lo largo de más o menos 3 meses para que ustedes puedan acercarse a esta información en su idioma, y sobre todo aprender entre todos cómo lidiar con el tema de los kanji. Eso es todo por el video de hoy. Espero me hayan conocido un poco más y se hayan interesado por este tema de los kanji a partir de una cortísima, muy corta narrativa de mi experiencia de vida. Así que nos vemos en otro video. Estaré explicando cómo funciona el sitio web y qué otras plataformas vamos a tener. ¡Sale ya!